El día de hoy me encuentro con Francisco José de Riu, quien es un sacerdote jesuita, filósofo y economista, quien ha vivido de cerca la violencia de su país, Colombia, y que tiene contextos similares a los de México y América Latina. Ha colaborado en el proceso de pacificación de Colombia, escuchando de cerca a las víctimas al frente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hoy tenemos la oportunidad de escucharlo y aprender de su experiencia para reflexionar sobre nuestro papel activo para la construcción de un mundo mejor. Padre, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Paulina, gracias por invitarme a conversar con los estudiantes de la Ibero. Qué bueno que se encuentre bien el día de hoy. Y pues, ¿por qué tenemos que hablar de la paz, que es como el tema principal del día de hoy? Paulina, porque es la más importante de las llamadas que tenemos nosotros en una universidad inspirada por principios cristianos y por principios de los jesuitas. Ustedes recordarán que siempre el saludo de Jesús después de la cruz y de la resurrección es siempre que la paz esté con ustedes. Y su gran llamada, que la recoge después Francisco de Asís en aquella oración de Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo pongo amor, que donde haya desconfianza yo ponga confianza. Y por otra parte, en una situación como la que está viviendo México o la que está viviendo Colombia, donde la destrucción del ser humano es tan dramática y tan dura, nosotros tenemos la enorme obligación de tomar conciencia de lo que está pasando, de ponernos al lado de las víctimas y de ver cuáles son los conflictos que producen tanto sufrimiento de las personas y encontrar soluciones para eso. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde comenzamos en medios de contextos de violencia? Lo primero es estar muy atentos al sufrimiento humano, Paulina. Es imposible que uno avance con seriedad poniendo el corazón y la vida ante el problema si uno no se deja llevar muy profundamente por el sufrimiento que están padeciendo las víctimas. Hasta que uno no sienta que la mujer que es asesinada en un pueblo de México me toca profundamente, no solo me informo, sino que el dolor de la madre de esa mujer, el padecimiento sufrido por la muchacha mientras iba muriendo y mientras le estaban torturando, es mío. Como nos pasa igualmente en Colombia, porque nuestras sociedades han conocido mucha información, pero lo que está aquí en juego son dolores humanos, sufrimientos humanos, pérdidas humanas individuales profundísimas. Lo primero que tenemos que hacer es dejarnos vulnerar por el sufrimiento que están generando las violencias y las guerras. Entonces, con lo que acaba de decir, ¿usted cree que la violencia se ha normalizado de alguna forma? Yo sí creo. Una de las formas de normalizarse justamente es que hoy en día, gracias a los medios de comunicación, conocemos lo que está pasando, estamos informados, pero es como si no nos importara, como si eso no tiene nada que ver conmigo, como que si destruyen un pueblo en Colombia o matan a 11 muchachos en México o a 43 muchachos en México, pues eso a mí no me atañe, sin acabar de comprender que claro que te importa, lo que está pasando con tu pueblo te pasa contigo, y si tú no comprendes que eso toca tu dignidad, vas a arrasar no solamente, o vamos a arrasar no solamente con la dignidad de las víctimas, sino también con toda una sociedad que no comprende lo que le está ocurriendo. ¿Y qué acciones debemos implementar desde nuestra cotidianidad para la construcción de la paz? Lo primero, como te digo, es hacernos muy sensibles a lo que está pasando. Lo segundo, en la vida cotidiana, es interesarnos por estar leyendo, por estarnos informando, pero no como un interés académico, un interés solamente intelectual, sino de tal suerte que nos toque el corazón. En tercer lugar, como muy importante, es ponernos cada uno de nosotros, de nosotras, en la disposición de no cuenten conmigo para nada violento y no cuenten conmigo para nada que tenga que ver con la guerra o con la violencia. Y por eso, por ejemplo, cuando recibas en tu teléfono una cosa que suscita al odio o una cosa que suscita al rechazo de otros o a tomas de venganza, páralo ahí, que eso no pase para ninguna parte. Y
pero también hay que invitar a que seamos muy audaces. Estas cosas que están pasando seguirán ocurriendo si los jóvenes no toman la audacia de decir, no, nosotros no queremos que esto continúe, y en la medida en que yo pueda y esté en mis capacidades, yo haré todo lo posible para que se detenga sin usar de mi parte métodos violentos, es verdad, para poder encontrar salidas. Entonces, ¿usted diría que los jóvenes somos realmente como el cambio posible para evitar, para traer más bien la paz? Estoy absolutamente convencido. Yo creo que lo que ha pasado en México y lo que ha pasado en Colombia, si uno se pone a leer por qué llegamos, por qué llegó México a donde está hoy y por qué llegó Colombia hasta donde está hoy, encontramos generaciones de mayores y de viejos que produjeron esto, por acciones o por omisiones. Ustedes los jóvenes no tienen ninguna responsabilidad en eso. Ustedes se encontraron con un mundo que ustedes no hicieron. Pero una de las responsabilidades es conozcan bien la historia, porque si no conocen lo van a repetir o se les va a devenir por dentro sin que se den cuenta por no estar conscientes de lo que ha pasado. Y claro, hoy en día lo que uno ve en YouTube, por ejemplo, de lo que están haciendo los jóvenes en el mundo por proteger este planeta en el recalentamiento, son ellos los que están parando. Uno ve sobre todo las mujeres jóvenes en las calles de Alemania, en las calles de Inglaterra, en las calles de Francia, frente a grandes minerías de extracción de minerales que están recalentando el planeta, o las explotaciones de petróleo. Son los jóvenes los que paran esto, como fueron los jóvenes los que pararon la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Si los jóvenes toman la bandera, no hay nadie que los pare. Si no la toman, el mundo se va a empeorar y cada vez más será grave y más grave la situación en México y la situación en el mundo. ¿Y cómo podemos trascender el miedo o el dolor para volvernos agentes activos en la construcción de paz? Paulina, en comprender que nada hay que engrandezca más a una persona, a un joven, a una joven, que la decisión de ponerse de parte de los que sufren con un corazón grande y de comprender que en una situación tan difícil se necesita gente con un gran sentido de estoy dispuesto a entregarlo todo, como aquella canción de que nadie piense que todo está perdido, yo he venido a poner mi corazón. Necesitamos jóvenes así, y eso hará que ustedes se sentirán ameritados, llenos de mérito y entusiasmados por ir adelante en esta construcción de la fraternidad y de la reconciliación entre todos. ¿Y qué significa la esperanza en medio de contextos vulnerados y rotos? ¿Se puede reparar el daño? La esperanza significa que hay un futuro y que hay gente, en este caso los jóvenes, dispuestos a construir ese futuro y que entienden que lo primero para reparar ese daño es que se diga la verdad de lo que pasó, pero que con la verdad tiene que estar acompañada de otras dos cosas, de la restauración de las víctimas, pero lo que más restaura a las víctimas es que los mismos perpetradores reconozcan lo que hicieron y cuenten ellos la forma como victimizaron a las personas que sufrieron, que los asesinos de unos jóvenes en México tengan el coraje de decir cómo los asesinaron y por qué los asesinaron y a qué tormentos los llevaron. Eso para la víctima es muy importante porque hace comprender que la víctima, en este caso las mamás de esos muchachos, que sus hijos no eran malos, que no eran unos asesinos, que no eran unos revoltosos y que fueron asesinados injustamente. Esa primera verdad da muchísima reparación a la víctima, pero también tiene que haber justicia. Pero la justicia no tiene que ser una justicia vengativa, porque tenemos que reconciliarnos. La justicia vengativa es, vamos a hacer sufrir a ese asesino de la misma forma como hizo sufrir a mi hijo, hizo sufrir a mi familia, lo cual sería como una combinación de pena perpetua en la cárcel y finalmente pena de muerte, sino una forma en que también el perpetrador sea restaurado, sobre todo cuando ha reconocido la verdad. Y siempre una invitación a que unos y otros reconozcamos la participación que tuvimos en la violencia
y comprendamos que esto tenemos que construirlo entre todos. México tiene que ser construido entre todos los mexicanos y mexicanas. De aquí no tiene por qué tiene que irse nadie, ni tiene por qué nadie vivir en temor. Pero esto pide una disposición de todos, de esto lo vamos a construir juntos a pesar de tanto dolor. Y por último, ¿qué mensaje le daría a las personas que integran la comunidad Ibero Puebla? Les diría a todos los que forman la comunidad Ibero Puebla, empezando por supuesto por los muchachos y muchachas, por los chavos y las chavas, pero también por los profesores, también por los directivos, también por las personas que trabajan manteniendo vivos estos edificios tan bellos. Les diría, ustedes tienen una misión inmensa para México y para el mundo. Ustedes tienen que convertirse en un lugar que quien venga a esta universidad sienta que aquí se vive el México que ustedes sueñan llegar a tener un día, que ustedes son capaces de solucionar los conflictos en medio del diálogo y de la conversación, que ustedes no excluyen a nadie, que para ustedes no hay diferencias en ningún sentido, que la forma como tratan con respeto a un profesor, en esa misma forma tratan a un alumno, que el rector de la universidad no tiene más dignidad que el último de los alumnos, que todos tenemos la misma dignidad y que tenemos que escucharnos y que si bien hay en la universidad, como es normal, posiciones políticas distintas, etnias distintas, posiciones culturales distintas, todos nos necesitamos para construir juntos en la diferencia, que es la riqueza de México, el México con que ustedes sueñan. Bueno, muchísimas gracias, padre, por todo lo que nos acaba de compartir el día de hoy. Agradecemos sus palabras y esperamos que este mensaje les sirva para poder reflexionar y saber que somos muy importantes para la construcción de un mundo mejor.